Radio del Azufre. Señal de unidad para América y el mundo. La estación del pensamiento crítico. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos de nueva cuenta a este nuevo episodio en Radio del Azufre. Estamos muy contentos aquí pues de seguir esta labor que estamos haciendo de ir reflexionando regionalmente y bueno, también con la perspectiva de transformación a escala mundial. Hay muchas cosas que están sucediendo en el planeta y bueno, pues en esta ocasión vamos a estar hablando de lo que está pasando desde la óptica, desde la proyección de lo que sucede en Ecuador. Bueno, antes que otra cosa, damos la bienvenida a nuestra compañera Carolina Hernández. Hola, ¿qué tal? Muy bonito día, muy bonita noche, la hora que sea que nos escuchen. Pues aquí estamos contentísimos y contentísimas porque tenemos a un súper invitado que nos va a compartir pues su perspectiva, sus reflexiones en torno a esta transformación de nuestra región, pero con mirada ecuatoriana, como decía Oscar. Tenemos la fortuna de tener aquí en los estudios a Carlos Vitari, quien pues nos acompaña hoy, ¿no? Bienvenidos, Carlos. Bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Oscar. ¿Qué tal? Hola, Carolina. Qué gusto estar acá con ustedes en Radio del Azufre. Realmente quiero agradecer por la invitación que ustedes me han hecho acá. Para mí es un honor estar compartiendo este espacio tan importante de diálogo, de comunicación y claro, en mi condición de ecuatoriano acá, haciendo también como mi patria en México, ¿no? Son ya más de 2 años que estoy acá como exiliado político, ¿no? Pero sin embargo me he adaptado a México. México tiene muchas cosas comunes a mi país, pero también sus particularidades e importantes particularidades. Gustoso de estar acá con ustedes y pues para mí tener esta plática a nivel de radio realmente me pone más en conexión con la gente de México y toda la gente que está escuchando. Pues bienvenido, Carolina, pues si te parece, hemos proyectado, les compartimos a los que nos están escuchando, vamos a empezar a hablar, a poner el contexto de lo que está pasando ahorita en Ecuador. Bueno, es una historia muy, muy interesante, es una historia donde tú, Carlos, tienes también ahí, digamos que una presencia, una actividad importante, ¿no? En todo ese desarrollo desde la Revolución Ciudadana, ¿no? Que se llamó en su momento y que ahorita están existiendo también mucho movimiento, muchas cosas muy fuertes que están ocurriendo en Ecuador. Entonces vamos a partir de ahí, luego comentaremos sobre la región. También se está moviendo toda nuestra patria grande en muchos sentidos. Va a ser muy interesante ver también tus opiniones y por supuesto para finalizar pues también hay algunas perspectivas de cómo ves tú el proceso aquí en México, ¿no? Muy bien. Entonces, pues si les parece, entonces iniciamos este programa de Radio del Azufre partiendo de la reflexión del Ecuador, ¿no? Pues bueno, sabemos que desde hace 2 años el movimiento en Ecuador ha dado giros interesantes. Surgen nuevos planteamientos, nuevas reflexiones. La actividad que Carlos realizó en Ecuador durante mucho tiempo iba vinculado con una nueva relación que tendríamos que tener los seres humanos al interior de nuestras relaciones sociales, pero también con la naturaleza. Carlos es una de las personas que más ha aportado a la región para ver cómo nos íbamos a relacionar, sobre todo en este momento en el cual se han profundizado políticas y dispositivos de expropiación y segregación con muchos cortes sociales,
cortes que van desde el racismo, el clasismo, el sexismo, de las poblaciones y los medios naturales de vida. Entonces el Ecuador es un país lleno de una riqueza natural y social y cultural maravillosa. ¿Cómo se comenzó a ver esta revolución ciudadana? Porque desde el Estado hay una perspectiva y hay una confusión, ¿no? Entonces, ¿cómo comenzaste tú a hacer una participación activa de lo que estaba aconteciendo en Ecuador hace 2 años? Bueno, gracias por la pregunta, Carolina. Bueno, para mejor comprensión de las personas que nos escuchan, yo soy de origen quichua, mi pueblo es quichua, hablo el idioma quichua, de hecho es mi lengua materna. Y mi comunidad donde nací se llama Sarayaco, está en la Amazonía del Ecuador, en la parte central de la Amazonía del Ecuador. La historia que yo he tenido que vivir es la de millones de hermanos y hermanas a lo largo del continente, de un continente que tiene una historia, un antecedente colonial y que tiene mucho rezago de ese periodo colonial, ¿no? Entonces, Ecuador, un país en donde el proyecto de Estado jamás contempló la identidad cultural de los pueblos. Es más, los pueblos fueron totalmente excluidos e invisibilizados de ese proyecto de Estado criollo en el Ecuador, de Estado de las élites de la época, ¿no? Estamos hablando del bicentenario de conformación de los estados. Estados que se hicieron con toda la matriz cultural epistémica eurocéntrica, ¿no? Y que soñaron en crear repúblicas a la imagen y semejanza de las repúblicas nacientes europeas. Entonces, en ese sentido, pues la situación para los pueblos, ¿no? Cuando se constituyeron los estados tras la independencia de la corona española, no significó necesariamente una independencia para los pueblos originarios. Solamente significó un cambio de patrón, llamémosle así de alguna manera, un cambio del dominador, del dominante, ¿no? Entonces, en ese sentido, la historia republicana ha sido una historia que replicó las injusticias coloniales, el pensamiento supremacista colonial frente a los pueblos originarios que iban desde la descalificación cultural, cognitiva, ¿no? Y al mismo tiempo desde la invisibilización de la presencia de los pueblos, no solamente la presencia individual o colectiva, sino también la presencia de los territorios y regiones culturales de los pueblos. De tal manera que cuando se constituyen administrativamente los países, que es lo que ocurrió allí en Ecuador, al igual que en otros países de América Latina, ¿no? Toda la estructura de división política administrativa se impuso en territorios y regiones de los pueblos, ignorándolos, ¿no? Y provocando rupturas culturales, rupturas territoriales, porque el objetivo era construir una nación que era la nación eurocéntrica, un estado de inspiración, o sea, que seguía el modelo de los estados eurocéntricos, en donde los pueblos originarios, ¿no? Como mencionaba Galeano, éramos considerados pueblos sin cultura, ¿no? Es decir, la cultura de los pueblos originarios no eran cultura, sino eran algo así como algo menos que subcultura, ¿no? Los conocimientos de los pueblos originarios no eran conocimientos, eran algo así como supersticiones. Y no se diga otros aspectos fundamentales de la vida, pero sin embargo, esa es la arrogancia eurocéntrica que jamás reconoció en esas épocas, ahora parece que empiezan a reconocer, ¿no? Todo el patrimonio cognitivo de los pueblos y también el avance de los pueblos en términos de organización social, en términos de concepción política, pero también en términos de organización, pues, de los asentamientos humanos. Solamente, o sea, sobra decir, sí, está de más decir que cuando Cortés llegó acá a México se encontró con ciudades monumentales y todo lo que hicieron, ¿no? Esa historia ya lo conocemos. En ese sentido, pues los pueblos fuimos
víctimas de esta imposición de una estructura política administrativa. Ujú. Y eso ha seguido hasta mucho tiempo, por mucho tiempo. En el caso del Ecuador, hace por el 1800 aproximadamente, ¿no? El destino de los pueblos originarios, y particularmente de los pueblos amazónicos, Ujú. eran puestos en manos de los misioneros, es decir, encargados a los misioneros, porque ellos eran los que tenían que salvar almas, ¿no? Ellos tenían que rescatar a los salvajes, ¿no? Y convertirlos en seres útiles a la sociedad, entre comillas, ¿no? Ujú. Integrarlos al país, integrarlos a la cultura, y como vivíamos supuestamente en las tinieblas, tenían que hacernos abrir los ojos para que veamos la luz de la cultura europea, ¿no? Ujú. Esa era la lógica, ¿no? Ujú. Hay algunos que todavía piensan así, ¿no? Algunos sectores. Entonces, lastimosamente son pocos. O sea, afortunadamente son pocos. Entonces, a partir de eso, pues todo eso se expresó en las políticas, todo eso se expresó en la forma de administrar los países, en el sistema político de nuestros países, que ha dominado a lo largo de la historia republicana. Ujú. Pero obviamente los pueblos jamás nos quedamos con los brazos cruzados. No nos quedamos nunca con los brazos cruzados, ¿no? La larga historia de Ujú. revueltas, de levantamientos, de sublevaciones contra esas estructuras de dominación y esos sistemas de opresión son históricas, ¿no? Claro, la historia oficial no lo destaca mayormente, ¿no? Pero hoy son cada vez más reconocidas, ¿no? Por ejemplo, en Sudamérica, en lo que hoy son los países, hubo muchas revueltas, muchísimas. Nos podría tomar semanas describir ellas. Por ejemplo, quiero decir apenas una que ocurrió en lo que hoy es el Perú, ¿no? A finales del siglo XVIII, con Tupac Amaru, ¿no? Ujú. La rebelión de Tupac Amaru tenía dimensiones continentales, y los objetivos de esa sublevación era no solo el cuestionamiento del poder colonial, ¿no? Que estaba bajo la corona española. La primera sublevación que cuestiona ese gobierno colonial de la corona, y propugna una independencia de todos los países que estaban en la espera del dominio del gobierno de la realeza española, ¿no? Ujú. Propone, aparte de eso, es decir, estamos hablando ya de sublevaciones independentistas, proponen la liberación de los esclavos negros, ¿no? La erradicación de la esclavitud, Ujú. entre otros aspectos. Ese fue José Gabriel Tupac Amaru, ¿no? Posteriormente se dan toda la revuelta en lo que hoy es Bolivia, y luego se dan las revueltas en lo que es Ecuador. Inclusive en 1871, si no me falla la memoria, ¿no? Ya en la época republicana en Ecuador, en el gobierno de un conservador, Gabriel García Moreno, Ujú. hubo un levantamiento. Estamos hablando hace alrededor de un siglo más o menos, ¿no? Ujú. Otro levantamiento histórico que cuestiona esa estructura de poder, de opresión, ¿no? Ese modelo de Estado racista, que es Daquilema, ¿no? El líder de esta revuelta, que fue fusilado por el gobierno conservador recontra cristiano, hipercristiano, de Gabriel García Moreno, ¿no? Él y todos sus seguidores. Así han sido perseguidos, ¿no? Hasta ahora siguen siendo perseguidos los líderes en gran parte de América Latina. Si no, veamos las amenazas de muerte que a lo largo y ancho de los líderes de los pueblos originarios que tienen a lo largo y ancho de Sudamérica, o la limpieza étnica o el genocidio de líderes sociales en Colombia, la mayoría indígenas, en fin, ¿no? Esa es la historia que se ha tenido que vivir, y si hablamos de las repúblicas, ¿no? Si hablamos de los estados y sus gobiernos,
estamos viendo países en donde parecería que la posibilidad de gobernar esos países es casi misión imposible, ¿no? Disputa de las élites, disputas regionales. Y si miramos los periodos de estabilidad, para llamarlo de alguna manera, de esos gobiernos, vemos que pocas veces países de América Latina, y particularmente Ecuador, han tenido periodos de estabilidad política. Permanentes golpes de Estado, permanentes conflictos regionales, ¿no? Y periodos, largos periodos de dictaduras sanguinarias, ¿no? Como las que hemos tenido que vivir a finales de la década de los 60, principios de los 70 y 80, ¿no? Entonces, en Ecuador, pues a finales de los 70 se habla del retorno a la democracia, ¿no? Y entre 1979 y 1999 estamos hablando de casi 2 décadas, en donde la mitad de ese tiempo hubo una relativa estabilidad, pero después inicia una situación lleno de irregularidades, lleno de conflictos políticos, ¿no? Y para hacer la corta la historia, entre 1997 y 2007, estamos hablando de 10 años, pasaron alrededor de 9 gobiernos, ¿no? Cuando constitucionalmente en Ecuador un periodo de gobierno es de 4 años. Pero pasaron inestabilidad. Una inestabilidad tal, pero también, o sea, que tiene sus efectos, sus causas. Y la causa es la corrupción de la partidocracia, la imposición del modelo neoliberal y al mismo tiempo el engaño a los pueblos, ¿no? Ofertas de campaña que nunca se cumplieron ¿no? con los que ganaron, pero que nunca llegaron a cumplir, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues Ecuador tuvo, antes de la Revolución Ciudadana, una década de una ingobernabilidad, de una crisis política extrema, profunda, de una decadencia política, de una decadencia moral, ¿no? Y en todo ese periodo, las revueltas que antecedieron la caída de esos gobiernos, no podemos enumerar. Uno de ellos Bucaram, otro es Mahuad, otro es Lucio Gutiérrez, en fin, podemos enumerar a todos esos gobiernos, ¿no? Entonces, las revueltas que antecedieron esas caídas de esos gobiernos tienen como protagonistas a los pueblos indígenas organizados en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Esto ya en la historia reciente, ¿no? Entonces, tras todo ese agotamiento del sistema político como consecuencia de una partidocracia tremendamente corrupta, pero al mismo tiempo en aplicación del modelo neoliberal, ¿no? La gente pues sueña, la gente protagoniza propuestas, levantamientos, clamando un cambio de ese modelo, ¿no? Y allí surgen liderazgos, como ha surgido también en otros países de América Latina, como surgió en Venezuela con Chávez, como surgió en Brasil con Lula, y así. Y surge en Ecuador, estamos hablando de Rafael Correa, ¿no? Donde en un momento en que convergen las luchas sociales, en un momento en que convergen los anhelos de la sociedad de tener un país donde valga la pena vivir, un país donde que la gente pueda aspirar a mejores días para sus hijos. Entonces, es en esas condiciones de agotamiento de un modelo, de descrédito de un sistema político y de la partidocracia, ¿no? Pues donde que la gente plantea ya un basta, ¿no? Que se vayan todos. Y es allí donde que surge un liderazgo como el de Rafael Correa, cuyo gobierno inicia planteando una asamblea constituyente para reescribir
la Constitución. Y allí el protagonismo de los pueblos originarios es un protagonismo muy importante, crucial. Me gusta mucho cómo comenzaste esta identificación, desde dónde hacemos la reflexión, ¿no? Sobre todo porque los países que enunciaste, y yo también incluyo México, estamos alzando la voz y enunciando pues todas las atrocidades de estas aventuras imperialistas de 5 años. Muchos sectores durante décadas se sentían hijos directos de Colón e ignoraban justamente dónde estábamos parados, ¿no? Entonces esta política del conquistador, de imposición, genera crisis, pero no solo crisis económicas y políticas, sino también crisis del sentido de la vida, crisis de que nos estamos obligados en este momento a repensar pues los horizontes, poniéndole fin a una racionalidad que se nos impuso y que ahora los cuestionamientos surgen con voces distintas, ¿no? Entonces es el momento en el cual podemos refundar nuevos estados, esta relación del Estado que nos obliga a pensarnos como una parte que funda a este tipo de relaciones sociales, ¿no? Estamos acostumbrados a pensar que el Estado es algo que existe en y contra nosotros, cuando en realidad los estados son algo que existe en y a través de nosotros, ¿no? Nosotros creamos los estados, nosotros tenemos posibilidad de nuevos diálogos. La Constitución o este proyecto constituyente de Correa fue fundamental para dar voz y decir, a ver, ¿cómo voy a estar yo dentro de este proyecto que está surgiendo y que nosotros mismos estamos armando ahora sin esta imposición que nos venga de afuera, ¿no? Entonces me gustó mucho cómo comenzamos este planteamiento porque la crisis que se vive ahora no comenzó hace 2 años, ni comenzó hace 10 años, cuando escuchábamos tus entrevistas de reivindicación de un nuevo sentido de la vida y de la naturaleza y la defensa contra este exterminio que es característico de la política del conquistador, sino que nos obliga a tener una identidad desde lo que somos, desde los pueblos. Por eso convergen las narrativas de los compañeros y las compañeras ecuatorianas, bolivianas, mexicanas del sur del país, las y los peruanos. Entonces somos una región súper conectada y ahora también ya hay muchas voces colombianas, por ejemplo, ¿no? Que se empiezan a visibilizar o que nos estamos permitiendo dialogar con ellas y a la vez visibilizarlos. Ujú. ¿Tú? Sí, bueno, pues ahorita nos hiciste un, un súper resumen de toda esta ola histórica, ¿no? Y cómo al final siempre con esta imposición de las relaciones de poder siempre viene la respuesta, la rebeldía, esta búsqueda de transformar de raíz todas estas formas de vida, ¿no? Así como lo planteabas, estas repúblicas eurocéntricas, pues que además de una estructura administrativa, son también una estructura mental, ¿no? O sea, epistemológica también para las universidades, ¿no? Para decirlo particularmente, ¿no? De que terminan incluso justificando esos roles de poder. Entonces, de tanto tiempo se empieza a perder la imaginación de cuál es la alternativa. Y luego vienen estos procesos revolucionarios, estos procesos de transformación donde los pueblos originarios, donde muchos grupos que han estado en las tradiciones de rebeldía, que algunos vienen, por ejemplo, de los partidos comunistas, de otras expresiones, otra vez la batalla es ir por estas estructuras administrativas, ir por la narrativa. Y está esta diferencia de que, pues, cuando se toman los gobiernos, no necesariamente se puede decir que se toma el poder. Y Así que es. existe un proceso todavía, es decir, ahí inicia, pues, otro episodio, ¿no? De toda la revuelta, ¿no? ¿Tú cómo verías a lo largo de todas estas lecciones que hemos estado teniendo, cuál es digamos que lo que tenemos que tener en mente para que en cuanto se alcance el gobierno se pueda seguir profundizando el proceso? ¿Cómo podemos asegurar esa profundización de los procesos de liberación? Sí, bueno, no tengo la receta, no, Ujú. tengo una experiencia vivida y algunas ideas que pueden ser insumos como para poder responder a tu pregunta, ¿no? Eh,
antes que nada, antes de responder específicamente lo que tú estás planteando, que me parece un tema sumamente importante, quiero mencionar algo para redondear aquello que mencioné antes, ¿no? En el caso de Ecuador, hasta para cuando inicia el proceso de revolución ciudadana, que es en el 2007, ¿ya? Ujú. El principal sector social que experimentó un proceso de organización muy interesante y que alcanzó un poder de convocatoria sumamente importante, ¿no? Es evidentemente la organización de los pueblos originarios en Ecuador, ¿no? Que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que es la organización nacional, pero que está estructurado con tres organizaciones regionales, ¿no? De la Amazonía, la Sierra Central, que son las montañas, y la parte de la costa, donde estamos habitando los pueblos, ¿no? Pero cada confederación, a su vez, articula a varias nacionalidades distintas, ¿no? De nacionalidades y pueblos que tienen su propio territorio, su propio idioma, su propia cosmovisión, cultura, ¿no? Y dentro de cada una de las nacionalidades, a su vez, las comunidades de base tienen su propia organización. Entonces, es desde allí que se estructura la organización, desde lo local hasta lo nacional. Y tengo la suerte de ser parte de una generación que promovió este proceso de organización entre la década de los 80 hasta 1996, en que se constituye la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, ¿no? Entonces, para eso, en todo ese proceso de organización, los pueblos empezamos a cuestionar muchas cosas, ¿no? Empezamos a cuestionar el modelo de Estado. Por eso que propusimos un Estado plurinacional, porque cuestionamos estructural e ideológicamente el Estado ecuatoriano, ¿no? Que tenía una identidad nacional, que es la identidad ecuatoriana, que no sintonizaba con nosotros, con nuestra identidad, ¿no? Porque nuestra identidad si es un pueblo shuar, su identidad es shuar y su lengua es shuar, ¿no? No es el castellano, ¿ya? Entonces, nosotros valorábamos tanto el derecho de preexistencia, pero también nuestra identidad originaria. ¿Pero por qué razón? Porque teníamos un Estado que no lo reconocía, un Estado que despreciaba las identidades nuestras. Entonces, por eso es que nos planteamos como cuestionamiento político inclusive, todos éramos de nacionalidad ecuatoriana, ¿no? Como cuestionamiento a aquella imposición colonial, dijimos, no, mi nacionalidad es quichua, no, mi nacionalidad es shuar. Entonces este Estado es un Estado plurinacional. Claro. ¿No? Entonces, y un aspecto fundamental del cual me honro en ser parte y sobre todo protagonista son dos aspectos, ¿no? Fui parte de la promoción del Estado plurinacional, ¿no? Todo el trabajo de concientización, todo el trabajo de socialización de lo que implica este Estado. Porque cuando nosotros planteamos aquello, ¿qué decían los partidos políticos y qué decían las oligarquías del país? Estos indios quieren destruir la unidad del país. Estos indios quieren destruir el Estado ecuatoriano. Estos indios son secesionistas. Cuando nuestra propuesta no tenía absolutamente nada que ver con ninguna de esas acusaciones. Pero eso lo decían como coartada para oponerse a nuestras propuestas. Y hasta ahora recuerdo a un político que todavía vive, ¿no? Que fue presidente Osvaldo Hurtado, cuando fue presidente de una constituyente que se hizo en un cuartel militar, donde que nosotros planteamos que debían reconocer el Estado plurinacional. El discurso de él, que dijo, si hoy los indios nos piden ser naciones, nadie nos asegura de que después de un tiempo pidan ser estados. Eso marcó, él plasmó lo que las oligarquías y los poderes fácticos pensaban respecto de nuestras propuestas, ¿no? Otro tema de cuestionamiento fue el cuestionamiento al modelo llamado desarrollo.
capitalista. Eso es sumamente importante. Es ahí donde que nosotros empezamos a cuestionar todo aquello que venía bajo el concepto de desarrollo. Que la planificación del desarrollo, que el bienestar asociado al concepto de desarrollo, ¿no? Y una serie de cuestiones. Pero era para nosotros eso constituyó otra ola, no, ni siquiera otra ola, otro ciclo de una nueva colonización. Colonización del imaginario, porque en base a ese concepto de desarrollo nos querían instalar en nuestro imaginario que ese era el camino inexorable nuestro, ¿no? Es decir, pretender ser quizá Suiza, o quizá Estados Unidos, o quizá Alemania, ¿no? Porque había que llegar a ser como ellos y que nosotros debíamos ser como ellos. Pero para eso, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Obviamente, dejar de lado nuestras costumbres atávicas, ¿no? Pasados de moda, o que eran de otras épocas que hoy no servían. No dejar de, entre comillas, acaparar grandes extensiones de tierras a título de territorios ancestrales, porque eran tierras ociosas. Así es que había que parcializar y volverlas productivas, ¿no? Dejar nuestras costumbres antiguas que ya no servían para la modernidad, ¿no? Ese tipo de cosas, y entre otras. Entonces nosotros cuestionamos severamente, y yo allí propuse el concepto del summa causa, ¿no? Uno, porque en nuestro idioma y en muchas lenguas, y casi podría decir en todas, no existe un concepto o una idea que pueda parangonarse o que pueda ser equivalente con el concepto de desarrollo. No existe. No. Los pueblos tenemos nuestra forma de entender la vida, de entender la felicidad, nuestra propia forma de entender el trabajo y el esfuerzo humano, ¿no? La solidaridad, ¿no? Y desde ese punto de vista, partiendo desde nuestras cosmovisiones y valores, ¿no? Ese concepto de desarrollo no tenía nada que ver con nosotros. Y es allí donde en 1993 escribí un artículo donde planteo por primera vez el concepto de summa causa. Y yo mismo hice la traducción, lo traduje como buen vivir, ¿no? O vida armónica. Vida armónica o buen vivir. Pero yo considero ahora que es un concepto todavía, una traducción inacabada, ¿no? Porque no recoge la real dimensión del concepto de summa causa, ¿no? El summa se compone de dos términos, ¿no? Summa es lo hermoso, lo bello, lo armónico, ¿no? Lo mejor, ese es summa. O sea, casi algo sinónimo a la perfección, ese es summa. Causa es vida, ¿ya? Pero para nosotros la vida no es únicamente la del mortal, ¿no? Para nosotros el territorio nuestro está lleno de otras vidas, de otros seres, de otros hermanos. Y muchos seres son seres sagrados. Y para mi pueblo, el vivir en un territorio significa interactuar permanentemente con esas otras vidas, con esos otros seres, que son los que reproducen la vida en ese territorio. ¿Ya? Y es por eso que nosotros definimos en nuestro territorio un gran lago como un escenario sagrado, porque ahí están los espíritus protectores y dadores de vida, ¿no? Y los cerros, ¿no? Los grandes árboles. Entonces son moradas de estos seres que protegen la vida. Entonces, y del que depende la vida de nosotros, claro, de los mortales, ¿no? Entonces tiene que haber una interacción cotidiana, permanente, ¿no? Para que la vida fluya. A eso le llamamos el summa causa, ¿no? Entonces, y eso se aplica en todas las actividades, en la agricultura, ¿no? En la agricultura, la lógica de la agricultura, de sembrar una semilla en un espacio de la tierra, en medio del bosque, es que ese espacio tiene que convertirse en un espacio sagrado. ¿Por qué? Porque la agricultura solo es posible si es que
la persona que siembra, en este caso mujer, una mujer sabia, interactúa con el espíritu de la tierra, ¿no? Y le pide que pase a morar en ese espacio que es su nueva casa y que se encargue de proteger y alimentar a sus hijos, que son las semillas, ¿no? Todo eso expresa una relación con la tierra, una relación con el entorno, expresa una cosmovisión de cómo se entiende la vida, ¿no? Entonces, y eso es algo que es práctica cotidiana, que afortunadamente, pese a esa descomunal acción, ¿no? Acciones que se expresan en acciones de hecho o acciones que se hacen a través de leyes o normas o programas, ¿no? Esa acción de querer borrar con todo eso, ¿no? Ha sobrevivido. Ujú. Se ha perdido muchas cosas, evidentemente, pero hay aspectos fundamentales que han sobrevivido y que sobreviven y que son el pilar de la resistencia. Cuando hablamos de la resistencia, hablamos de esa fuerza interior, ¿no? Ese sentido del vivir como, si es quichua como quichua, si es shuar como shuar, de vivir en el territorio heredado de sus ancestros, ¿no? Entonces, es por eso que nosotros siempre reivindicamos nuestra preexistencia por un lado, pero también nuestros derechos, no solamente desde el enfoque clasista, que en algún momento se dio. Es decir, por ejemplo, en los años 30, cuando se organizaron los primeros sindicatos de agrario en la Sierra del Ecuador, bajo el acompañamiento del Partido Comunista y del Partido Socialista, el discurso era la tierra para quien la trabaja, ¿no? Y se armaron los sindicatos agrarios. Ya, no digo que eso no es así, sí, la tierra para quien la trabaja, pero el tema es que nosotros como pueblo demandamos de territorio, o sea, somos portadores de territorio, no de tierra, que es la gran diferencia entre tierra y territorio. Y en segundo lugar, no es dicho que tenemos que trabajar todo el territorio, ¿no? Sí tenemos que trabajar lo que necesitamos, pero tenemos que cuidar y proteger Claro. ¿no? Los bosques, los ecosistemas, todo eso, porque eso es parte de la vida. Si no, nomás es una onda de extraer y Claro, extraer, no es una cuestión de extraer. No, pero hubo en Ecuador una ley, la ley de reforma agraria y colonización, que para darte título de propiedad tenías que demostrar que no tienes bosque natural, sino que eso tiene que estar sembrado de productos o ser pasto. Y es por eso que buena parte, algunos pueblos, algunos hermanos, algunas comunidades quichuas, un sector del pueblo shuar, tuvieron que modificar drásticamente sus actividades culturales al introducir ganadería, sembrar pasto y demostrar que sí tienen trabajado la tierra y por lo tanto tienen derecho a que se les titule. Esa ley fue nefasta, luchamos contra esa ley. Claro, claro. Sí, entonces se dieron así, ¿no? Entonces, esa es parte de la gran lucha. Y esa propuesta del summa causa y que se tradujo en buen vivir es parte de la Constitución del Ecuador, ¿no? En la Constituyente de Montecristi en 1900, que fue aprobado en el 2008, ¿no? Por fin, después de más de un cuarto de siglo de lucha, de debate, se reconoció el Estado plurinacional y se reconoce el summa causa, traducido como buen vivir, ¿no? Como objetivo nacional, como objetivo de Estado, ¿ya? Sin embargo, lo que se decía, ¿no? No es suficiente tener una constitución considerada vanguardista, ¿no? Garantista de derechos, porque reconoce por primera vez, ¿no? A la par de este concepto de summa causa, reconocen los derechos de la naturaleza, ¿no? Ecuador y la Constitución boliviana son dos constituciones que reconocen los derechos de la naturaleza. Entonces, pero eso implica transformación cultural y profunda transformación cultural, porque rompes con los paradigmas establecidos, con las verdades únicas. Rompes también con todo aquello que forma parte de nuestra trayecto de dependencia, ¿no? De nuestra ideología.
todo aquello que vamos aprendiendo a lo largo de nuestras vidas, que aprendemos en la escuela, en el colegio, la universidad, y que son casi que forman parte de las ideologías de cada uno de nosotros, muchos de ellos considerados casi verdades inmutables, ¿no? Toca cuestionar aquellas cosas, ¿no? Toca cuestionar aquellas cosas. Entonces, pero es por eso que cuando planteamos el Summa Causae, planteamos una transformación de paradigma, de modelo, ¿no? Y ahora, tras el riesgo gravísimo del colapso ecológico planetario, ¿no? Ujú. Tras una pandemia que lo único que ha hecho, una pandemia que sabemos que salieron de los laboratorios, ¿no? Y que puso al mundo en confinamiento y que también mostró, exacerbó las grandes desigualdades, ¿no? Acentuó más el deterioro, el desgaste de un modelo de vida, ¿no? Nos empiezan a dar la razón de que efectivamente lo que el planeta necesita, ¿no? Con gente, son profundas transformaciones. Desde la concepción del Summa Causae es construcción de una nueva civilización. Súper. Que nos permita un nuevo pacto de vida entre los seres humanos y con la naturaleza, una nueva cosmovisión para entender que la naturaleza, que nosotros somos parte de la naturaleza. Así ¿no? es. Entonces, en todo este proceso implica también poner en cuestionamiento las concepciones las concepciones muchas veces rígidas de la izquierda, ¿no? Muchas veces rígidas de la izquierda, y de la izquierda conservadora sobre todo, ¿no? Entonces, y son temas que se han visto en estos procesos de transformación, ¿no? En esos procesos de transformación. Nosotros, únicamente la revolución ciudadana podía posibilitar que se reconozcan los derechos por el que luchamos por décadas, como el Estado plurinacional y otros derechos que tienen que ver con la autodeterminación de los pueblos originarios, ¿no? Y de hecho, la Constitución ecuatoriana reconoce aquello, ¿no? Evidentemente, como toda norma, siempre perfectible, ¿no? Yo digo que podía haber sido mejor, pero bueno, el paso que se dio fue un paso muy importante, que si no hubiera sido por la Revolución Ciudadana no era posible. Claro. ¿Ya? Entonces, y de allí, ponerlo en práctica, todo eso que implica construir una nueva institucionalidad, la verdadera sociedad intercultural, todavía en muchos aspectos siguen siendo desafíos, ¿no? Y es ahí donde que nosotros quiero conectar con la pregunta que hicieron. O sea, se gana las elecciones, un proceso progresista, y se logra el poder. No necesariamente. Porque ahí tenemos los poderes fácticos. Porque el modelo de Estado es un modelo que responde a esos poderes fácticos, que responde a esas oligarquías. El sistema político, las reglas del juego partidista están hechas para responder a ese status quo, ¿no? Obviamente es importante llegar al poder. Es muy importante. Pero no para administrar ese Estado, sino para transformarlo. Transformar las instituciones. Transformar políticas transformadoras. Adoptar políticas transformadoras de la sociedad, transformadoras culturalmente, ¿no? Y generar políticas públicas en materia de educación que signifiquen revolucionar los contenidos, la calidad de la educación, el acceso al conocimiento, inclusive replantear la noción de conocimiento, ¿no? Porque en el salvajismo capitalista el conocimiento es un privilegio, así como es un privilegio la salud, así como es un privilegio tantas otras cosas. Todo eso hay que romper, todo eso hay que cambiar. No pueden haber privilegios. Tenemos que construir una sociedad de igualdad, ¿no? Y es cuando yo conecto una vez más con el concepto del Summa Causae. Desde el concepto del Summa Causae se sustenta en el conocimiento,
en el conocimiento y valores, pero un conocimiento que es concebido como derecho de todo ser humano desde que nace y que tiene que ser adquirido, y para eso toda la sociedad tiene que funcionar para que toda persona acceda al conocimiento, tenga conocimiento, porque el conocimiento te permite resolver tus necesidades, ser útil en la sociedad, pero al mismo tiempo te permite ser iguales, ¿no? Y la igualdad, sumado a valores como la reciprocidad, la solidaridad, te hace una sociedad humana justa, ¿no? Entonces, entonces, en este proceso de transformación que implica la emergencia o que un proyecto progresista lidera un proceso de transformación, implica deconstruir muchas cosas e implica irrumpir con aquello que en algún momento sentíamos y pensábamos que eran verdades absolutas, ¿no? Entonces es ahí que viene a cuestionarse también el modelo de economía, el modelo extractivista, por ejemplo, y aquello de concebirnos como países subdesarrollados o países en vías de desarrollo. No somos países en vías de desarrollo. ¿Por qué tenemos que ser? ¿No? Esa es una lógica colonial que lo repetimos. Quienes nos dicen que estamos en vías de desarrollo son los que se consideran desarrollados, pues, los que se consideran el centro del mundo, ¿no? Y los que quieren mantener a perpetuidad esa relación de centro-periferia, porque para ellos nosotros somos periferia. Hay que romper con ese criterio de centro-periferia en todos los ámbitos, en todos los aspectos, ¿no? Para construir un mundo, como muchas veces se ha dicho, un mundo multipolar, si cabe el término, pero un mundo de diversidad, un mundo como lo es en realidad, un mundo de diversidades, ¿no? Entonces, un proyecto progresista, yo creo que va a encontrar muchas dificultades de transformar un país, de transformar una sociedad, si es que busca hacerlo manteniendo esas estructuras institucionales que responden, que están hechos a la medida de los intereses de los poderes fácticos, de las oligarquías de los países. Es necesario transformar, pero el tema es que eso es una parte fundamental, pero también hay que transformar la sociedad. ¿Qué quiero decir con eso? El actor más importante de todo este proceso es la sociedad, es la comunidad. Si la comunidad no respalda este proceso, no defiende este proceso, los procesos pueden truncarse. Claro. ¿Ya? Y más que truncarse, puede inclusive retroceder. Y ahí está la pregunta, ¿cómo hacer las transformaciones irreversibles? Porque construir y hacer transformaciones cuesta mucho tiempo, cuesta ¿cómo se dice? Mucho cerebro, cuesta mucha participación, requiere dedicación, requiere de mucho amor, ¿no? Pero destruir requiere de nada, o de muy poco tiempo, claro, de muy pocas cosas, ¿no? Y de eso América Latina ha vivido mucho, ¿no? Entonces, ¿y por qué digo esto? Porque en el Ecuador, el gobierno de la Revolución Ciudadana duró una década, ¿no? Una década. Tenía todas las posibilidades de continuar, ¿no? Una década en donde se hizo cosas innovadoras, nuevas, y se desechó o se rompió con aquellos que eran verdades absolutas, ¿ya? Es decir, Ecuador pagaba cerca del 50% de su presupuesto a la deuda externa, al servicio de la deuda externa. Y lo primero que se hizo fue declarar ilegal, inconstitucional e inmoral esa deuda externa. Y se renegoció. Y la constituyente dijo,
La deuda externa no puede superar el 5%, ¿no? Entonces se rompió con ese dogma de, si no se paga a los acreedores de la deuda, a los organismos financieros mundiales, se cerraban todas las puertas, Ecuador quedaba aislado, no recibía apoyo. Nada de eso pasó. Otro aspecto, a que Ecuador necesitaba todo el respaldo norteamericano para la lucha contra el narcotráfico, y por lo tanto se necesitaba una base de Manta, y ya estaba una base de Manta, que el gobierno en 1999 pues lo impusieron con el gobierno de Maguad, un demócrata cristiano, ¿no? Una base militar de las que hay en Colombia, ¿no? En Manta, que hizo la Revolución Ciudadana, salida de la base de Manta, y los defensores y los vasallos del imperio, que son las oligarquías y los grandes medios de comunicación en Ecuador. Ahora sí, vamos a hacer presa de los... Vamos a tener aquí el narcotráfico y una cantidad de cosas, ¿no? Nada de eso pasó. Y luego sí podemos... y bueno, Ecuador, el Banco Mundial se retiró del país, ¿no? Y lo mismo, el otro aspecto con las empresas de recursos estratégicos, ¿no? Imagínate que los gobiernos permitieron que de los recursos como el petróleo, el 80% de las rentas se quedaran en las multinacionales, ¿no? Y el resto, supuestamente para Ecuador, pero quedaba allí en el Ecuador usan un término que se llama todos los chanchullos de las corruptelas de las oligarquías y los gobiernos de turno, ¿no? Entonces tenías a un Ecuador, país petrolero, desde que empezó a exportar petróleo, desde 1970, no tuvo boones petroleros, pero tenías un país donde la mayoría de la población estaba viviendo en la pobreza, ¿no? Todo eso cambió en la Revolución Ciudadana. Se tuvo como objetivo erradicar la pobreza. Bajó drásticamente. La pobreza estaba por el 60%. Bajó en los 10 años alrededor de un 14%. Es decir, una reducción muy importante, ¿no? Entonces, y así podemos decir, la transformación, la revolución educativa, ¿no? Que buscaba, se proyectó, ese se inspiró mucho en el pensamiento del summa causa, porque decían, vamos a construir la sociedad del conocimiento. Es que la sociedad summa causa es sociedad del conocimiento, ¿no? Y eso significaba transformar el sistema educativo en todos los niveles. Y en la Universidad de Ecuador tenía decenas de universidades, que les decimos universidades de garajes, que eran negocios privados, ¿no? Y que daban títulos, o sea, era un fraude masivo a los jóvenes. Claro. Y la Revolución Ciudadana dijo, bueno, aquí vamos a tener universidades de excelencia, y una universidad de excelencia tiene que tener estos estándares de calidad en todos los aspectos, infraestructura educativa, investigaciones y calidad de los profesores. Pero todo eso acompañado de capacitación a los profesores, de permitir que los profesores logren títulos de máster, PhDs, subida de sueldo, o sea, toda una cuestión integral, ¿no? Entonces se cerraron casi alrededor de unas 10 universidades. Fueron cerrados, suprimidos, porque no... Para evitar ese fraude. No, pero se les dio oportunidad para que mejoren. Segunda oportunidad, tercera oportunidad. Entonces, y así en muchos aspectos, el país que tenía, por ejemplo, desde Quito para viajar a mi comunidad, desde Quito para viajar a mi comunidad, se empleaba 9 horas en unas carreteras de muerte, ¿no? En unas carreteras de muerte. Con las carreteras de la Revolución Ciudadana se hacían 3 horas, ¿no? Esa fue la transformación del país. Eso fue la transformación del país. Entonces, para citar algo, ¿no? Entonces, el Ecuador vivió un promedio de crecimiento en términos macroeconómicos, alrededor de un promedio de 3.5, ¿no? Inclusive cuando hubo una crisis internacional de la caída del precio del petróleo por el 2012, 2014, ¿no? Ecuador, mientras muchos países tenían bajo cero, Ecuador se mantuvo
creciendo en el límite, ¿no? Entonces, la Revolución Ciudadana significó que mucha gente pudiera acceder a la educación, ¿no? Se reemplazó las escuelas unidocentes en la mayor parte de las comunidades de los pueblos originarios y de las comunidades campesinas. Había muchas escuelas unidocentes, paupérrimas, ¿no? Donde la gente, los niños se sentaban en tronquitos para poder atender a sus escuelitas, y un profesor tenía que atender a primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto grado, ¿no? Todo eso se cambió y se pusieron escuelas del milenio. Entonces la Revolución Ciudadana significó transformación. Y claro, Rafael Correa tuvo que lidiar mucho con las élites, con los poderes fácticos, con la prensa mercantilista, con la gran prensa, que son partidos políticos oligárquicos disfrazados de comunicadores, ¿no? Y que defienden la libertad de expresión, la libertad de su expresión, con el que defienden su patente, como una suerte de patente de corso para destruir la honra ajena. Ellos son los que acusan, ellos son los fiscales, son los jueces, son los que sentencian y son los verdugos. Esa es la gran prensa que, a nombre de la libertad de expresión, tienen ese poder de destruir a quien ellos consideran su adversario, o a cualquier ciudadano que se los ponga enfrente a cuestionar. Tienen esa capacidad de destruir y no rinden cuentas a nadie, ¿no? En Ecuador se creó la ley de comunicación, que ellos lo consideraron la ley Mordaza, que de Mordaza no tenía nada. Uh-huh. Es que la prensa es un poder fáctico tan nefasto, tan destructor en la forma como opera, porque no buscan la verdad, ¿no? Uh-huh. Buscan su verdad, su relato. Y ahora mismo en Ecuador, cuando Lenín Moreno, que ganó con la Revolución Ciudadana, puso en el tacho de basura el programa de gobierno por el que votaron los ecuatorianos, y acogió el plan de gobierno del que hoy es presidente, del banquero, ¿no? De un banquero que, dicho sea de paso, ese fue el artífice del feriado bancario en 1999, ¿ya? Y ahora es presidente, y fue el alter ego de Moreno. Entonces, desde esa época acá, estamos hablando desde el 2017 hasta ahora, estamos hablando 5 años, que en Ecuador el Estado de Derecho ha sido destrozado, uh-huh, ¿no? Y se ha aplicado lo que se aplica actualmente en varios países. Se aplicó contra Dilma Rousseff, contra Lula, que lo mandaron a la cárcel. Dilma Rousseff lo destituyeron. Lo mismo con Cristina Fernández. Bueno, uh-huh, hasta ahora sigue aquello, ¿no? Ocurrió en Bolivia y en Ecuador lo propio. Impusieron el lawfare de la manera como es el lawfare, que es la persecución de los adversarios políticos utilizando la justicia, uh-huh, utilizando las leyes, ¿no? Entonces, todo eso se ha vivido en Ecuador, ¿no? Y el presidente Correa, que lideró estas transformaciones en Ecuador, ¿no? Y un periodo de estabilidad tal, una estabilidad que hoy extrañan los ecuatorianos, tiene alrededor de 40 juicios, uh-huh, ¿no? 40 juicios, todos forjados. Y tiene una sentencia, y con todas esas acusaciones, linchamiento mediático, ¿no? Todo con el respaldo de la gran prensa. La sentencia que tiene es por influjo psíquico. Influjo psíquico. O sea, la justicia ecuatoriana, ¿no? Adoptó ese concepto, ¿no? Para sentenciar a Rafael Correa, ¿no? O sea, quieren explicar lo inexplicable diciendo que como jefe de gobierno, ¿no? Y a través de un influjo psíquico hizo que sus colaboradores incurran en corrupción. Y es por eso que él es jefe de una organización criminal. Caray, no puede ser. O sea, esa es la sentencia. Uh-huh. Y bajo los mismos criterios lo tienen preso a Jorge Glass. Claro. ¿No? Le sacaron de la vicepresidencia. Y todos los juicios han caído.
Y organismos, o sea, instancias internacionales que nada tienen que ver con la Revolución Ciudadana reconocen que todos han sido procesos fraudulentos contra Jorge Glass. Y ahí lo tienen secuestrado. Ujú. Y en Ecuador esa es la situación que se vive ahora. El Ecuador de hoy está en las antípodas de lo que era el Ecuador de la Revolución Ciudadana. El Ecuador de hoy no hay medicinas en los hospitales. Todo empezó con Moreno. Todo empezó con Moreno. Con Lenín Moreno. No hay, o sea, Lenín Moreno, ¿qué es lo que hizo? Para ganarse la mayoría de la Asamblea Nacional, repartió los hospitales del país a parlamentarios. La administración de los hospitales a parlamentarios, para tenerlos de su lado en el Parlamento, ¿no? Y ya pueden imaginarse cuál era la situación de los hospitales cuando llegó la pandemia. Claro, ¿no? terrible. Hospitales totalmente sin capacidad de respuesta. Había un convenio con Cuba y habían alrededor de 400 expertos. Los mandaron, los echaron, ¿no? Entonces, o sea, el destrozo del país empezó con Moreno y ahora Ecuador es uno de los 3 países más violentos de América. Hospitales sin medicinas, totalmente desabastecidas, despidos masivos de médicos, las escuelas totalmente deterioradas. Habían programas de becas para estudiantes en las mejores universidades del mundo. Todas han cerrado. Y era para reforzar el talento humano ecuatoriano, ¿no? Entonces, hoy esas becas ya no existen. Y les están obligando a los estudiantes a pagarles o si no los mandan a la cárcel. Cosas así. Las carreteras totalmente destrozadas. Y lo que es parecería un meme o parecería algo totalmente lejos de la realidad. Un presidente que encabeza los personajes corruptos por todo su patrimonio que posee en guaridas fiscales y que fue revelado por alrededor de 600 investigadores, periodistas de varios países del mundo, claro, en los Pandora Papers. Los Pandora Papers. Claro. Lazo, con eso él no podía ser presidente del Ecuador. No podía ser ni siquiera candidato, porque en la Revolución Ciudadana hubo un plebiscito en donde el pueblo ecuatoriano en plebiscito prohibió a que ninguna persona, ni sus familiares, que tengan intereses o patrimonios en guaridas fiscales, aspiren a una representación de elección popular. Y Lazo se hizo candidato, ocultando información, mintiendo, porque decía que no tenía nada. Los Pandora Papers reflejaron lo contrario. Y así podemos enumerar toda esa carnicería de las cárceles que parecen de películas de terror. En Ecuador se han dado carnicerías así brutales de los presos, donde hay más de 600 personas privadas de la libertad que han sido aniquilados de la manera más sangrienta en las cárceles. Ojo, y las personas privadas de libertad, cuando están privadas de la libertad, están bajo custodia del Estado. ¿No? Entonces, la cúpula militar ha sido acusada, militar y policial, ¿no? Como narcos generales, por la misma embajada de los Estados Unidos. Es decir, Ecuador está en una situación terrible. No hay trabajo, ¿no? Y la violencia, asaltos, asesinatos, sicariatos, ¿no? Están a la orden del día. Es uno de los 3 países más violentos de América. Por eso decía, construir un país, realizar transformaciones, generar políticas públicas, toma tiempo, pero destruir es más rápido. Entonces en 5 años han desmantelado el país,
Y todo aquello que se llama en toda democracia, inclusive en las democracias liberales, que se llaman independencia en funciones, en Ecuador no existe. Tanto Moreno como Lazo lo que han hecho es buscar controlar todas las funciones del Estado, ¿no? Es así como se aplica el lawfare. Ujú. Entonces, no hay independencia de funciones. ¿Y qué se llama a eso? A eso se llama un Estado de facto. Ujú. Eso es una dictadura disfrazada de democracia. Exacto. No hay Estado de Derecho. Es lo que Ujú. pasa en Ecuador. Eso se vive en Ecuador, ¿no? Y el país sin trabajo. El costo de la vida altísimo, ¿no? La canasta básica está bordeando alrededor el costo es alrededor de los $900. En la Revolución Ciudadana, la canasta básica estaba totalmente cubierta, ¿no? Holgadamente por el salario básico, ¿ya? Por el salario básico. Ahora no. El costo del salario básico, el costo del salario, el salario básico está muy por debajo. Ujú. A ver, el salario está muy por debajo del costo de la El costo de la básica, canasta sí. básica. Entonces, la situación es insostenible en Ecuador. Entonces, por eso pues, nosotros podemos darnos cuenta cómo en junio hubo la explosión social, ¿no? Ujú. En junio hubo una explosión social que si no hubiera sido por el respaldo de los siempre agenciosos, gran prensa, Ujú. el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Las oligarquías del país, de los poderes fácticos, hoy había otro gobierno. ¿Ya? Claro. Carolina. Pues mira, Carlos, nos has dejado aquí muchísimas preguntas abiertas, pero también una reflexión. O sea, así como el construir te lleva tiempo, las destrucciones, aunque pueden ser más veloces, tampoco son absolutas. Ese concepto que tú nos acabas de compartir y que compartiste desde hace décadas, me parece que también ha sembrado mucho, porque se ha extendido América, nos ha llegado aquí, nos ha inspirado, eh, ha servido para mucho y no se puede destruir. O sea, hay cosas que ya no se destruyen y por eso es que nosotros estábamos muy contentas y contentos de que estuvieras aquí, porque nos das cuenta de que estábamos acostumbrados a una ética de la muerte, ¿no? Esta política de conquistador, esta mercantilización y militarización de la naturaleza que vivían en nuestras regiones, y pues tú con el concepto de summa causa nos hablas de una ética de la vida, de un construir desde la complejidad de la realidad y entendiendo la complejidad como una múltiples variables que están en el momento, ¿no? Una diversidad que rompe con ese pensamiento lineal, unilineal incluso, de la epistemología del conquistador que hablábamos hace un momento. Por eso es que para ir ya perfilando el cierre y esperemos que hayan otros programas porque o sea, estamos ante una necesidad de conceptualizar al menos desde las funciones como parte de la revolución ciudadana y conceptualizar en el sentido de que una vez que tú nombras los fenómenos, una vez que tú nombras las realidades, ya no se van. Esos conceptos me parece que tienen que ser el aporte de las universidades, de las escuelas, y no vistas las universidades como estos centros de depósitos de ideologías que vienen de fuera, sino como este espacio donde se crean el diálogo entre las personas, universidades plurales, que trasciendan incluso los edificios. Este programa de Radio de la Azufre es parte de esa universidad que nosotros pensamos. Oscar y yo nos formamos en universidades públicas y extraemos el conocimiento, o bueno, más bien llevamos el conocimiento a sectores que no han pasado un examen de admisión, por ejemplo, ¿no? Entonces, espero que podamos contar con tu generosidad de hacer otros programas, pero para conectar con el que hoy nos atiende aquí es con toda esta experiencia de la Revolución Ciudadana que fue triunfante durante 10 años en Bolivia y con el tiempo que llevas aquí en México, que estamos en un momento de transformación. ¿Qué logras ver? ¿Qué estás viendo que te hace sentido o te permite espejear con lo que
Tú viviste en Ecuador hace 10 años. Ecuador, dije Bolivia. Es que somos pueblos hermanos, ¿no? Estamos muy conectados. ¿Cómo estás viendo tú ese proceso de transformación aquí? Porque, como se dijo al principio, se llegó al poder, pero no se ha tomado, ¿no? Y necesitamos esta revolución de las conciencias, este ejercicio que es todo un proceso, porque también estamos muy acostumbrados a tener una temporalidad como muy acelerada, ¿no? Muy ética de muerte, todo muy inmediato, y no nos damos el tiempo de reflexionar que el cambio es constante. A veces es más acelerado, pero es constante. ¿Cómo Sí. lo ves? Sí, yo veo que hay muchos aspectos comunes, ¿no? Eh, se da la misma guerra ideológica que la Revolución Ciudadana tuvo que librar, ¿no? Porque en suma es una guerra ideológica, ¿no? Y es una élite De, global de ya. Ujú. pensamientos, sí, sí, de matrices de pensamiento, de intereses, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo veo las mismas, el mismo entusiasmo y las mismas expectativas del pueblo. Y cuando hablo del pueblo, hablo de las mayorías, ¿no? Hablo hablo de los jóvenes, de, de los trabajadores, de los campesinos, hablo de los pueblos originarios también, ¿no? Entonces, y también la misma campaña de oposición que la Revolución Ciudadana tiene también la Cuarta Transformación, ¿no? Por ejemplo, cuando se dio el debate sobre la reforma eléctrica, ¿no? Ujú. Entonces ahí vimos, y que México es el pionero, ¿no? Hace, creo que 6 décadas, si no me falla la memoria, México consideró a la energía eléctrica, ¿no? A la energía como un derecho de los ciudadanos y puso como una responsabilidad pública Ujú. a ser administrada por el Estado, Ujú. ¿no? Y eso, cuando todavía en América Latina no se daba, en México lo adoptó. Y es claramente lo que se ha vivido de esa época hacia el presente. Ha habido un retroceso porque evidentemente la forma como fueron modificando el manejo, la administración, ¿no? Los gobiernos que antecedieron a Andrés Manuel, pues evidentemente riñe con la Constitución y riñe con aquello que, que es y debe ser lo público, ¿no? Entonces, ese es un debate muy similar al que tuvimos en Ecuador, ¿no? En Ecuador, por ejemplo, teníamos, antes de la Revolución Ciudadana, la energía dependía, si hubiéramos sido México, hubiera dependido de Tlaloc, ¿no? De las lluvias. Entonces, si llovía, la única represa tenía el nivel de agua que pues ponía en funcionamiento. Pero si había estiaje, no bajaba el nivel, el caudal, entonces habían los apagones. 9 horas diarias de apagones, ¿no? Eso era el Ecuador. Con la Revolución Ciudadana se construyeron alrededor de 8 centrales hidroeléctricas. Ecuador pasó a ser un país que compraba electricidad, ¿no? Y la oligarquía, como siempre se gobiernan beneficiándose entre sus socios, tenían negocios de sus amigos en barcazas, que eran barcazas tremendamente contaminantes de energía termoeléctrica, ¿no? Y Ujú. que vendían al país para proveer de energía. Aparte de ser tremendamente contaminantes, grandes negociados allí. Claro. Y ellos no querían que se construyeran las centrales hidroeléctricas. La Revolución Ciudadana construye Ecuador. Ahora está exportando energía, Ujú. ¿no? Entonces, o sea, son los mismos temas. El tema del manejo de las áreas estratégicas, por ejemplo, cuando Andrés Manuel explicaba en su último informe sobre la refinería, ¿no? La capacidad.
Esa era la visión de la Revolución Ciudadana. Por eso se empezó a construir la hidroeléctrica, la refinería del Pacífico, que iba a ser una de las más grandes de Sudamérica, ¿no? Hasta eso consideraron que era un acto de corrupción. Los que vinieron no le dieron continuidad. Aquí en México se está llevando adelante con la misma visión, ¿no? Con el mismo propósito estratégico de soberanía energética y energía para el pueblo, ¿no? Los procesos de transformación en áreas estratégicas, ¿no? Y no se diga el liderazgo que tiene el presidente y el aprecio y popularidad que tiene con el pueblo mexicano. Lo mismo pasó en Ecuador, ¿no? Pero tienes las mismas amenazas, son las mismas grandes amenazas internas y externas. Y yo puedo decir también que hay los mismos temas sensibles, ¿no? En materia ambiental, por ejemplo. Nosotros lo tuvimos en materia ambiental, ¿no? Asociada al tema extractivista, ¿no? Porque recuerden que en Ecuador se planteó la energía, dejar el petróleo bajo tierra, y se empezó con una zona de alta biodiversidad, que es la iniciativa Yasuní Té, pero tenía una contraparte, en el sentido de que esa iniciativa debía tener como contraparte que países consumidores de petróleo industrializados den un aporte, ¿no? A fin de que Ecuador, un país cuya economía está sustentado en el petróleo, pues cubra esa parte de recurso que dejaba de percibir al optar por dejar bajo tierra, ¿no? Pero eso no funcionó. Los países industrializados, en su mayoría europeos, que habían dicho, sí, qué buena iniciativa, nosotros vamos a apoyar. A la hora del té, como se dice, no hubo tal aporte. Entonces se tomó otra opción. Pero quizá en el Ecuador lo que se logró es una legislación ambiental sumamente fuerte y el de poner condiciones sumamente estrictas de cuidado ambiental y social para esas áreas, ¿no? Entonces es un tema que también se debate acá, en lo que tiene que ver, por ejemplo, el Tren Maya, todo esto que tiene que ver en la zona del sureste de México, ¿no? Entonces, yo creo que allí hay temas sensibles. Yo lo que siempre digo es que no hay ni opositores ni adversarios chiquitos, ¿no? En política no se puede subestimar absolutamente a nadie. En Ecuador, pequeñísimos grupos ambientalistas que luego nos dimos cuenta que tenían una agenda eminentemente política, ¿no? Pues tenían una capacidad de hacer mucho ruido, que efectivamente logran llegar a mucha gente, porque el discurso ambiental llega a la gente, llega sobre todo a los jóvenes, ¿no? Entonces, el tema ambiental es importante que sea parte del relato, parte de las prioridades de los procesos de transformación, ¿no? Porque si no, fácilmente grupos o pequeñas ONGs que tienen una consigna política y que están vinculados a poderes fácticos o a intereses extraterritoriales, ¿no? Tienen esa capacidad de amplificar su protesta por un lado, y por otro lado de influir en la opinión, ¿no? ¿Y por qué te digo que no son necesariamente grupos realmente defensores o preocupados por el medio ambiente, y que juegan más bien un papel político? Porque cuando Moreno permitió la explotación petrolera en una zona que la Revolución Ciudadana lo había puesto como zona intangible, porque allí viven pueblos en aislamiento, Moreno permitió el ingreso y no dijeron absolutamente nada. Y ahora mismo, donde que se amplía indiscriminadamente la frontera petrolera y minera, dicen, esta boca es mía. Esos mismos grupos. Entonces juegan un papel político, ¿no? Entonces, y por otro lado, un tema de la misma manera que en el caso del Ecuador resultó un error político, fue el tema de la organización social, ¿no? La relación con los movimientos sociales y la organización de la sociedad. Es decir, el presidente Correa terminó su periodo
con más del 60% de aprobación, alrededor del 64%. Después de 10 años nadie lo había hecho. Todos terminaban con su popularidad por los suelos, ¿no? Y ahora, de hecho, sigue siendo la persona con el mayor intención de voto, ¿no? Está entre el 35 y 45%. Entonces, ningún político lo tiene en Ecuador, ¿no? Obviamente, nadie puede, difícilmente alguien puede ganar una presidencia en el Ecuador. Entonces, la necesidad de organizar la sociedad. Un proceso de transformación debe sustentarse en una sociedad organizada. Cuando la sociedad, la comunidad se constituye en actor de las transformaciones, de su realidad, de su cotidianidad, ¿no? Se vuelve en sujeto histórico. Ese es el trabajo que con frecuencia los procesos progresistas descuidamos. Digo con frecuencia porque no todo ocurre, ¿no? Hay otras experiencias que ponen atención a aquello, ¿no? Y lo otro que siempre se menciona, ¿no? Es entender un proceso de transformación cultural, de transformación institucional, ¿no? De construir una sociedad de igualdad, una sociedad de felicidad, requiere mucho tiempo. Hay urgencias, que hay que atenderlo, ¿no? En Ecuador, por ejemplo, no había un día que el presidente Correa no inaugurara una obra. Era mínimo una obra. Siempre estaba inaugurando obras muy importantes, ¿no? Muy a diferencia de lo que ocurre hasta ahora. Algo que parece también un meme es que el actual presidente del Ecuador, lo único que ha inaugurado es un poste. Un poste de luz. Eso, por eso digo que parece un meme. Inauguró una carretera que hizo Rafael Correa, ¿no? Con Duque. Y una carretera que en su momento dijeron que era una carretera para el narcotráfico. Así llegaron a acusar, ¿no? Entonces el tema de la organización social es muy importante porque necesitamos una sociedad que acompañe, que respalde, que defienda estos logros, que defienda sus logros, sus derechos, claro, que defienda las transformaciones. Por eso es que cuando delante de sus narices Moreno empezó a desmantelar todo, no tuvimos la organización social que saliera al paso, que saliera a decir, señor, estos logros son nuestros del pueblo, usted no los toque. No tuvimos, ¿no? Quizá fue una de nuestras mayores debilidades y es necesario trabajar en eso. Es muy importante, ¿no? De la misma manera, yo creo que a veces nos quedamos en la comunicación, ¿no? En la publicidad. Yo creo que hay que comunicar y conectarse con la gente. Bueno, en eso creo que el presidente AMLO es un maestro, ¿no? En comunicarse con el pueblo. Entonces, y el otro tema, la unidad de la patria grande, es muy importante. Los procesos de integración. Sí, la pandemia llegó en momentos en que también el proceso de integración fue severamente golpeado y desmantelado. No nos olvidemos que la sede de UNASUR, en el caso de Sudamérica, la sede de UNASUR es Ecuador, Quito. Y Moreno lo desmanteló. O sea, llegando a extremos a ir contra acuerdos internacionales de los países del UNASUR, ¿no? Y decir demagógicamente que la sede de UNASUR lo iba a dar para que funcione allí una universidad indígena. Demagógicamente. Hasta ahora no funciona ninguna universidad indígena allí. Era solamente para justificar. Y claro, había gente que lo aplaudió. Porque desde cierta visión paternalista suena bonito, ¿ya? Y dio un golpe artero al proceso de integración. Si el proceso de integración hubiera estado vigente, otra hubiera sido la respuesta en el marco de cooperación, de acción conjunta, colectiva de los países hermanos para enfrentar la pandemia. Claro. No hubo aquello. Entonces, avanzar en los procesos de integración hacia ese horizonte de multilateralismo, hacia el horizonte de la patria grande que soñó Bolívar,
yo creo que nuestros procesos no deben descuidar aquello, ¿no? Y hay que continuar, hay que seguir esa senda, ¿no? Y así podemos hablar de muchas otras cosas y proteger comúnmente nuestros patrimonios, nuestros recursos estratégicos. Ya han mencionado, lo ha mencionado el presidente de México, el presidente de Argentina, lo ha mencionado algunas veces, hemos escuchado decir a Evo, por ejemplo, a propósito del litio, la posibilidad de hacer un manejo conjunto entre países que tienen este recurso para ganar, o sea, soberanamente, ¿no? En lugar de que que nos quedemos en calidad de primario exportadores, Exacto. ¿no? Y eso es algo que hay que romper. No podemos seguir siendo primario exportadores. Y yo creo que esa visión lo tiene clarísimo el presidente AMLO acá, ¿no? Entonces es necesario avanzar en eso. Y nuestros procesos, los procesos progresistas también deben integrarse, o sea, como gobiernos, como organizaciones políticas. Y lo digo esto porque generalmente a veces se realizan los eventos o conferencias, digamos, a nivel de ciertos actores, pero no se permea a la base social de las militancias, ¿no? Cuando se dio el golpe en Bolivia, muchos bolivianos vinieron acá. Y cuando lo de Ecuador, nosotros venimos acá y nos encontramos con altos funcionarios de Bolivia acá, ¿no? Nosotros estuvimos entre exministros y exparlamentarios de Ecuador. Y conversábamos. Era como ellos conversar lo que nos estaba pasando a nosotros y nosotros escuchándoles lo que a nosotros nos pasaba en Ecuador. Exacto. Pero sin embargo, no teníamos esa conexión y esa retroalimentación. Es decir, compañeros, este es el proceso que vivimos, estas son las amenazas que tenemos, así estamos respondiendo. Esta es nuestra debilidad, ¿cómo lo está manejando usted? O sea, de interactuar, de tener una integración real para nutrirnos mutuamente en nuestros procesos. En eso también fallamos, ¿no? No nos olvidemos que la extrema derecha, ¿no?, está trabajando por aquello que llaman el ibero, lo denomina el de Vox, ¿no? La iberósfera. La iberósfera, que es la articulación de los sectores neoliberales en los países colonia de la península ibérica, de los países de la península ibérica. O sea, eso ya es una burla. Ni siquiera pueden decir España porque no es un Estado-nación unificado. Así ¿no? es. Son reinos perdidos. Pero no nos olvidemos que vivimos, como en su momento lo definió Rafael Correa, esa restauración conservadora que ha llegado, ha buscado innovarse y busca anclarse, y de hecho sus enclaves en los grupos de extrema derecha, ¿no?, muy sumamente violentos, fascistas, ¿no? Y experiencia de eso ya lo vivimos en Bolivia. Acabamos de vivir hace 2 días en Argentina con Así ese es. Un fallido magnicidio. Exacto, una atrocidad de esa naturaleza. Y ya hemos visto la respuesta del pueblo argentino, ¿no? Así es, muy ¿no? importante. Entonces es necesario estar unidos, es necesario cuidar a nuestros líderes. Nuestros líderes no gratuitamente están allí. Están porque hay una voluntad mayoritaria que sueña con un país feliz, que sueña con mejores días. Y ahí están esos liderazgos, ¿no? Como aquí en México. Son esas cosas, esas situaciones comunes que tenemos. Y hay que proteger. Nuestros pueblos tienen que proteger a nuestros líderes, ¿no? Porque yo les digo, en la época de la Revolución Ciudadana, todas las transformaciones que se hacían, ¿no?, se hacían obviamente actuando en derecho y aplicando lo que se llama el debido proceso, ¿no? Pero cuando los poderes fácticos, las oligarquías y el neoliberalismo están en el poder, a ellos no les interesa el Estado de Derecho, no les interesa el debido proceso, ¿no? Primero, para hablar un término muy popular, primero disparan y luego preguntan el nombre. Así actúan. Exactamente. Aquí en México hay un refrán que viene desde el siglo XIX, del siglo XX principios,
que es mátalos, después viriguas, ¿no? Mátenlos en caliente. Sí, sí, sí. Ya, pues de lujo, pues muchísimas gracias, Carlos Viteri, por haber estado aquí en este programa. La verdad es que es mucha información, mucha reflexión. Sobre todo yo me quedo con este término del summa causei, que es muy Sí. importante seguirlo desarrollando, y también esta idea, esta necesidad de cuidarnos entre todos, ¿no? De ir cuidando todos estos procesos que hemos dicho, ¿no? O sea, llegar al poder estatal es apenas el primer paso, y luego hay que empezar todos estos procesos profundos de transformación de las propias estructuras administrativas, pero sobre todo también de esta cosmovisión, Sí. ¿no? Que es lo que nos puede asegurar, pues ya ni siquiera los estados plurinacionales, sino pluricivilizatorios, ¿no? Así es. Podemos decir, y de plurivida, ¿no? O sea, de ese reconocimiento profundo de todos esos procesos. Así que pues ha sido un verdadero placer, un verdadero gusto estarte escuchando, y estar aquí también compartiendo con todos los que nos siguen en Radio La Azufre, pues esta experiencia tan importante, ¿no? De ir reflexionando en torno a la profundidad que necesitamos de aquí para el siglo XXI. Yo creo que vamos a ir fortaleciendo lazos, vamos a ir fortaleciendo todos estos procesos de transformación, y pues la patria grande sigue ahí, ¿no? Lista y cada vez más con mucha energía para ir librando esta batalla, ¿no? No, pues yo también estoy fascinada, insisto, me quedo con muchísimas preguntas, cómo ir evolucionando estos conceptos en el sentido de nombrar lo que ahora tenemos, ¿no? Hay una carencia abismal de ser creativos a la hora de explicar, y lo estamos pensando desde las universidades. Aprovecho para mandarles saludos a mis alumnos de Economía del Medio Ambiente, que ellos andan muy realmente inquietos por entender estos procesos distributivos que hay, pero en una escala que lleva a la multidisciplina, en el sentido de que nos preguntamos cómo podríamos definir la vida ahora, porque los biólogos estudian la reproducción de la vida y los economistas estudiamos la reproducción de la vida social. Pero la vida social tiene pues todo un escenario territorio que tú acabas ahora de enunciar. Entonces, yo creo que cuando escuchen este programita me van a llegar con muchas preguntas, y yo voy a tener que estudiar todos estos días para poder profundizarlas, ¿no? Para poder reflexionarlas. Pero estoy muy contenta de que hayas estado aquí con nosotros. Ojalá que se repita. Y pues, ¿con qué te gustaría cerrar a ti? Bueno, con un agradecimiento a ustedes y a todas las personas que han escuchado este programa, y decirles que estoy a las órdenes para tratar otros temas. Hoy hemos tocado, creo que un poco de todo. Hay cada tema que se puede tocar también por separado, ¿no? El tema de summa causa, que es algo que es, es parte de mi vida, ¿no? Y estoy, digamos que soy un convencido, y más que convencido, pues soy alguien que está promoviendo ese pensamiento, ¿no? Y decir que la ciencia, aquí, así como nos han hablado de la ciencia, está hecho por seres humanos. Uh-huh. Y los seres humanos tenemos de costumbre también equivocarnos, ¿no? Uh-huh. Entonces la ciencia puede equivocarse, y de hecho se ha equivocado en muchos aspectos. Y cuando hablo de la ciencia estoy hablando de toda esa matriz que tiene esa matriz epistémica eurocéntrica fundamentalmente, ¿no? Entonces que establece las verdades absolutas. Yo creo que la realidad de nuestros países, los procesos que hemos vivido han demostrado que no es tan cierto aquello, ¿no? No nos olvidemos que en nuestros países una legión de funcionarios que se han especializado en aquellas consideradas mejores universidades del mundo, pues han hecho lo que han hecho, y sabemos que por allí no va la cosa, ¿no? Entonces, desde el pensamiento del summa causa, el conocimiento debe ser igualitario, ¿no? No hay jerarquías de conocimientos, ¿no? Cuando la ciencia subvalora
el conocimiento de los pueblos también es una discriminación, ¿no? También es un acto de supremacía colectiva y eso no puede ser, ¿no? Eso no puede ser. Es por eso que me gustó el inicio de este programa cuando tú mencionaste, ¿no? El epicentro o es el espacio del pensamiento crítico. Yo quiero decir a los estudiantes, sigan con ese pensamiento crítico. Lo que hay que construir es un nuevo pensamiento, una nueva ideología. Pues muchísimas gracias. Y pues también a las personas que nos escuchan, a las compañeras que nos escuchan mientras cuidan a sus hijos, los que van en el trayecto, pues todos los que estamos formando parte de esta transformación ahora de las conciencias, estaremos muy atentas y atentos a las preguntas que nos hagan llegar. Por supuesto que se las vamos a compartir aquí a Carlos y las estaremos enunciando en los espacios en vivo, pues para que se sigan haciendo eco y para que a nosotros nos motiven para seguir buscando contenidos y profundizar en esta reflexión. Agradecemos que nos hayan escuchado y nos vemos a la próxima en Radio de la Azufre. Muchísimas gracias. Señal de unificación para América. Es correcto, la radiodifusora del pensamiento crítico. Muchas gracias y hasta la próxima emisión. Gracias por sintonizar